Pues buenos días a todos, muy bienvenidos. Por si alguien no se da cuenta, hay alguien aquí en medio de nosotros, aunque es invisible, pero está aquí. Y conviene recordarlo, que cuando nos reunimos, como en esta mañana, hay alguien que ha prometido y es una realidad que su presencia está aquí. El Señor Jesucristo está aquí, dice, en medio de nosotros, y por lo tanto Él debe ser el centro de nuestra reunión. También, si está presente en tu vida, si eres un hijo de Dios, Cristo debe estar también en el centro de nuestras vidas. Y la persona de Jesucristo, pues, es precisamente el único ser en su aspecto humano que es perfecto. Y por lo tanto, Dios nos lo ha dado también como ejemplo de vida, como modelo para la vida de cada cristiano, cómo tenemos que vivir y cómo debemos de hacer y actuar. El Señor Jesús, cuando se hizo hombre, se autolimitó, asumió limitaciones. Y dice en la carta a los Hebreos que se hizo semejante a nosotros, se hizo lo más parecido a lo que eres tú y a lo que soy yo. Si tuviéramos tiempo y estuviéramos en otro contexto, le hubiera pedido a un niño que viniera aquí, que me atara, que me vendara los ojos, que me pusiera una serie de limitaciones y yo seguiría siendo el mismo, pero no podría ver, no podría coger cosas, no podría moverme si me ata bien los pies. Y algo así es una pequeña ilustración de cómo Jesús, sin dejar de ser Dios, se autolimitó para ser como uno de nosotros. Hasta tal punto que algunas frases chocantes y que algunos han mal interpretado, por ejemplo, Jesús decía que el Padre mayor es que yo, claro, no en su esencia, pero sí en su humanidad. O cuando a Jesús le preguntaban acerca de los tiempos y él dijo, mira, ni yo sé acerca del día y de la hora del fin del mundo. Y claro, era porque se había autolimitado y había tomado una semejanza lo más parecido a nosotros en todos los aspectos de nuestra vida, solo con una excepción. Y la excepción es que Él era sin pecado, como dice también Hebreos. Así que, aunque eso sin duda es una gran ventaja, ser sin pecado, en el resto Él es un modelo plenamente válido, un modelo de vida para cada uno de nosotros. Y en este contexto de vida de Jesús, en su humanidad, Él tuvo que vivir en unas condiciones que también son semejantes a las nuestras. Y cuando leemos su vida, su historia, encontramos que Él vivía en dependencia siempre del Padre y del Espíritu Santo. Para cada día de su vida, para cada acción, vivía siempre en dependencia del Espíritu Santo. Y la obra más importante del Espíritu Santo en el libro de los Evangelios, en los Evangelios, se centra y tiene que ver con su relación, la conexión entre el Espíritu Santo y la persona del Señor Jesucristo y lo que Él hacía y cómo actuaba. Y en esta mañana quisiera que entrásemos en este capítulo de este tema tan amplio que estamos desarrollando acerca del Espíritu Santo, en esa relación entre el Espíritu Santo y el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, Jesucristo, el hombre perfecto. Y lo voy a hacer en 3 etapas de su vida. La primera etapa de la vida de Jesús, que es desde su concepción hasta su bautismo, es decir, desde los 0 a los 30 años. Y la primera vez que encontramos al Espíritu Santo en relación con Jesucristo es en su concepción, cuando es concebido por la Virgen María. Y cuando a María se le anuncia de que va a tener en su vientre, en su seno, al Hijo de Dios, claro, ella se preguntaba, ¿cómo puede ser eso? Es imposible, porque ni siquiera estoy casada, ¿cómo voy a quedar embarazada? Y Dios envió un ángel, y nos dice Lucas capítulo 1, versículo 35, que él explicó qué es lo que iba a ocurrir, cómo iba a ser posible. Y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios.
el Espíritu Santo, el poder de Dios, sería el que produciría algo milagroso en el vientre de María. El mismo ángel también se lo comunicó, por si acaso, y hizo bien en hacerlo, al pobre José, al novio, digamos, de María. Porque claro, encontrarte a tu novia embarazada pues es muy sospechoso si tú no has hecho nada. Y el ángel tuvo esa bondad también de comunicárselo a José. Y Mateo 1:20 nos lo dice, como mientras José estaba tratando de encajar la noticia, dice que se le apareció este ángel en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, su primera intervención en relación con Jesús fue hacer un milagro en el vientre de María para que pudiera concebir y tener aquel hijo. Voy a mencionar solo de pasada porque este hecho histórico genera algunas cuestiones y voy a mencionar 3 de ellas. Una es que, claro, algunos dicen si el Espíritu Santo es el Padre de Jesús, entonces Jesús tenía 2 padres, de Dios Padre y también el Espíritu Santo. Y algunos, claro, lo resuelven diciendo que el Espíritu Santo es Dios Padre y por tanto para ellos solo existe Dios Padre y el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y dicen que el Espíritu Santo no es una tercera persona. Y eso ya es otro tema que hemos considerado que sí que es una persona, donde se distingue precisamente de las otras 2. El Espíritu Santo lo que fue es el agente divino que produjo el milagro en el cuerpo de María. La otra cuestión es que si Jesús fue engendrado, algunos plantean entonces antes no existía. Antes el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, no existía y por eso sostienen que fue creado. Pero la Biblia lo deja muy claro en el Evangelio de Juan, por ejemplo, capítulo 1, en los versículos 1 y 14, donde dice, hablando de Jesús como el Verbo, como la palabra que se hizo carne, dice: en el principio existía el Verbo, es decir, ya antes, en los comienzos de la creación de la humanidad, ya existía el Hijo, Jesucristo, el Verbo. Y dice, el Verbo estaba con Dios, por lo tanto se distingue también del Padre, y el Verbo era Dios. Y luego más abajo explica en el verso 14 que el Verbo se hizo carne. Eso es lo que ocurrió y vamos a estar celebrando, o ya estamos celebrando, la Navidad en estos días, como el que ya existía. La novedad es que se hizo hombre, que se encarnó, que tomó cuerpo, forma humana y vino a vivir entre nosotros como un hombre por la obra del Espíritu Santo. Por eso el profeta Isaías, cuando habla de Jesús, dice que es el Hijo eterno, es un Hijo eterno, ya existía antes de su nacimiento. Y la tercera cuestión que algunos han planteado sobre este hecho de que Jesús sea hijo de María y concebido por el Espíritu Santo es que entonces María, ya que Jesús es Dios, pues María es la madre de Dios. Y evidentemente, si es Dios, existía antes que María, porque Dios ya existía antes, así que María no dio a luz a Dios, Dios ya existía antes. Dios no tiene principio. Y María lo que es propiamente es la madre del niño. Hemos leído, ¿verdad?, que esos textos que mencionaban esa concepción hablan de el niño que iba a nacer, del Hijo de Dios hombre, del aspecto humano que sí que antes no existía, y esa es la novedad. Pero como ser, como persona, él ya lo era. Así que en este primer encuentro en los Evangelios entre el Espíritu Santo y Jesús, encontramos que su intervención fue fundamental para que Jesús naciera como hombre, pero al mismo tiempo sin perder su deidad, sin dejar de ser Dios. Y eso apunta, y lo leíamos también en el Evangelio, al poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder de Dios que toca vidas, que puede cambiar vidas, incluso en el aspecto físico. Los milagros, luego lo vamos a ver, también tienen que ver con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es el agente de Dios, es el que opera los cambios en la vida de las personas. Y por eso es una persona tan importante y que a veces
pues la descuidamos un poquito. Que Dios pueda hacer estas cosas, que Jesús pudiera ser concebido por el Espíritu Santo, abre la puerta a que Dios puede también hacer otros milagros parecidos, como personas que sean estériles, en la Biblia las tenemos, pudieran tener hijos. Eso no quiere decir que Dios siempre lo va a hacer, lo hará según su voluntad, pero es el poder creador de Dios, el Espíritu Santo. Eso fue el nacimiento de Jesús. Pero luego Jesús fue un niño, como los niños que tenemos nosotros, y fue un joven también. Y la Biblia también señala que en ese periodo de su vida fue importante la persona del Espíritu Santo. Lo leemos en Lucas, capítulo 2, versículo 40. Dice, y el niño ese que fue concebido, ahora ya es niño, el niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría, y la gracia de Dios estaba sobre él. Ya, y ahora me dirás, ¿y dónde está el Espíritu Santo en ese versículo? Evidentemente no lo dice, ¿verdad? Pero es que esta es una frase que viene de un profeta, viene del profeta Isaías, capítulo 11, versículo 2, donde el profeta anuncia y explica lo que iba a ocurrir en este niño y cómo iba a crecer. Y dice, reposará sobre él el Espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia. Así que el Espíritu también es un agente que puede intervenir en nuestro físico y en nuestra parte intelectual también, no solo la espiritual. A veces espiritualizamos todo, ¿verdad? Que Dios tiene que ver con las cosas espirituales, y sí. Pero Dios también está interesado y tiene influencia en los aspectos físicos, morales, emocionales y mentales de nuestra vida. Notamos que en ese versículo 40 de Lucas 2 decía que este niño iba llenándose, es decir, iba progresivamente llenándose de sabiduría. Porque claro, leíamos en Filipenses, se nos explica de que cuando él se hace hombre, esta es la explicación teológica de Pablo en Filipenses, que él se vació y por lo tanto nació vacío en el aspecto humano y va entonces adquiriendo, llenándose de conocimiento, de inteligencia y de sabiduría. Así que podríamos decir que Jesús, como hombre, no nació aprendido, como se dice a veces, sino que tuvo que desarrollarse como nuestros niños, como nuestros hijos han tenido que desarrollarse y cada niño se tiene que desarrollar. Jesús también participó de ese mismo proceso. Como dije antes, solo una ventaja, que él era sin pecado, no estaba bajo la naturaleza pecaminosa. Pero aparte de eso, todo su proceso de vida fue dependiendo siempre del Padre y del Espíritu Santo. Así que yo veo en ese ejemplo también, ya que Jesús es nuestro modelo de vida, que el Espíritu Santo nos ofrece también el poder crecer en sabiduría. La sabiduría es algo más que el mero conocimiento. El conocimiento es información. Y cualquiera puede informarse, cualquiera puede leer, informarse y formarse. Pero luego hay un paso siguiente, que es la sabiduría, y es cómo manejamos y la utilidad que le damos a ese conocimiento, a esa información. Y ahí es donde el Espíritu Santo también juega un papel muy importante. Y yo creo que eso ocurre también en los hijos de los creyentes, por eso son bendecidos los hijos de los creyentes, porque también el Espíritu puede ayudarles en sus procesos, en el colegio, en el instituto, en la universidad, en las relaciones personales, en las decisiones y en tener discernimiento para las decisiones de la vida. Y yo estoy convencido que es la obra de Dios a través del Espíritu que nos ha hecho tremendamente privilegiados a los creyentes y de alguna manera los hijos de los creyentes también se benefician de ello. Finalmente, esta primera etapa de la vida de Jesús, su concepción, su desarrollo como niño, adolescente y joven, llegamos a otro momento de su vida donde se nos presenta y aparece el Espíritu Santo, que es en su bautismo. Leo el relato de Lucas, capítulo 3, versículos 21 y 22. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús
también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Bueno, este es un momento también que hay que entenderlo en su contexto histórico. Es un momento importante porque lo mencionan los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Todos ellos hablan de este incidente, de este hecho importante del Espíritu Santo viniendo sobre Jesús. Era muy importante porque señalaba, acreditaba la identidad de Jesús. A veces hay que tratar de meterse en la historia. Nosotros la leemos resumida, ¿verdad? En apenas un par de capítulos leemos la concepción, el nacimiento, juventud y ya un adulto de 30 años. Pero hay que meterse en el proceso de esos 30 años. Y claro, recordamos y recordaremos estos días de Navidad ese nacimiento espectacular de aquel niño, un nacimiento único, rodeado de eventos grandiosos, y hacía que todo el mundo estuviera expectante de quién será este niño, ¿no? Y qué es lo que logrará este niño. Pero claro, pasaron años y era un niño, y era un adolescente, era un joven, era un trabajador con su padre. ¿Y dónde estaba todo aquello que anunciaron los ángeles? Todas aquellas expectativas que María compartía con los que le visitaban. Y podía parecer que llegado a este punto, después de 30 años de llevar una vida normal como otra persona cualquiera, podría la gente pensar que aquello todo había quedado en nada, en una ilusión. No tenemos un registro previo de que el Espíritu Santo se apareciera como paloma. Parece un evento también especial este. Pero el hecho de que escogiera una paloma, si queremos asociarlo con algo, pues podríamos conectarlo con aquella historia de Noé, donde la paloma tuvo una misión especial que fue traer buenas noticias al arca, cuando por fin ya el agua había bajado y traía aquella rama de olivo diciendo que ya pronto iban a poder salir del arca. Traía buenas noticias. Y podríamos ver esa conexión entre la paloma que viene sobre Jesús, que es alguien que viene a traer al mundo buenas noticias. Ahora, decía que esto hay que entenderlo en el contexto histórico porque hay un pequeño cambio después. Y lo digo porque bajo el Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Pacto, el Espíritu Santo venía sobre algunas personas, no sobre todas las personas. Y venía sobre ellas para que pudieran desempeñar una misión. Así que se decía que la persona era ungida para una misión, a veces para ser rey, para ser profeta. Y por lo tanto, en el hecho del bautismo de Jesús, cuando viene el Espíritu Santo sobre él, es precisamente el anuncio del inicio de la misión de Jesús en el mundo. Y así lo había profetizado Isaías, capítulo 61, versículos 1 al 3. Ahí anuncia: el Espíritu Santo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Y ese pasaje de Isaías lo leyó Jesús en la sinagoga, después de ser bautizado y después de su periodo del que hablaremos en un momento del desierto. Se presentó en la sinagoga y leyó este pasaje. Dice: hoy se ha cumplido y el Señor me ha ungido para que vaya en misión. La misión de salvar, de rescatar, de sanar, de vendar, de curar, de consolar a los humanos que lo necesitan. Ese es el poder para el ministerio. El poder del Espíritu Santo para el ministerio. Ahora, decía que esto es diferente de cómo es hoy.
Hay un cambio en la venida de Jesús antes de Cristo y después de Cristo. Y a partir del nuevo pacto, ya no el antiguo, el nuevo, todo creyente, todo aquel que acepta a Cristo en su vida, recibe al Espíritu Santo. Ya no es algo que a ver si viene sobre algunos. No, viene sobre todo creyente cuando acepta a Cristo en su vida. No lo digo yo, lo dice Juan en su primera carta, capítulo 2, versículos 20 y 27. Y Juan escribe a los creyentes y le dice, vosotros tenéis, no dice algunos, vosotros tenéis unción del Santo y todos vosotros lo sabéis. Versículo 27, y en cuanto a vosotros, la unción que recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Pero así como su unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no mentira, y así como os ha enseñado, permanecéis en él. Es decir, que todo creyente, cuando entregamos nuestra vida a Cristo, todos recibimos el Espíritu Santo, somos ungidos, somos santificados, somos lugar santo, porque Dios viene a morar en nosotros y nuestra vida es o debe ser un lugar santo. Y del mismo modo que Jesús fue en ese bautismo ungido por el Espíritu Santo para comenzar su misión, quiere decir que cuando recibimos a Cristo también estamos siendo llamados a comenzar nuestra misión. Somos ungidos para servir a Dios. Así que todo creyente, todo sin exclusión de nadie, que ha recibido entonces el Espíritu Santo, también está siendo capacitado con dones para servir, para hacer la obra de Dios. Y por esa razón podemos decir que sin Espíritu Santo no hay ministerio. Será otra cosa, pero ministerio no lo es. Y piensa que tú, si eres creyente o un hijo de Dios, has sido ungido igual que el Señor Jesús, con el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de poder que Cristo está en ti. Y esto debe darnos una tremenda confianza, porque ya no seremos nosotros, sino el Espíritu Santo el que puede usarnos, transformarnos, capacitarnos y llevarnos a la acción. Hace casi 10 años, un amigo me dijo que le sorprendía cómo me veía en el púlpito cuando hablaba. Dice, porque veía cosas en mí que no eran propias de mi carácter, de mi condición normal humana. Y en algún momento que él conocía de situaciones por las que podía estar pasando, pues decía, pues no parece cuando estás allí hablando. El Espíritu Santo es el que hace la transformación y nos capacita. Ya un poco más rápido, después de esta primera etapa importante en la vida de Jesús, vemos al Espíritu Santo de una forma muy interesante en su ministerio, lo que él hacía en esos años del año 30 de Jesús hasta el año 33. Y en primer lugar nos dice la Escritura, el relato evangélico, que el Espíritu Santo se manifestó en plenitud en la vida de Jesucristo. Leo Lucas capítulo 4, versículo 1, dice que en su bautismo, tras su bautismo, fue lleno del Espíritu Santo. De manera que Jesús, cuando hablaba las palabras de Dios. Juan 3:34 dice, aquel a quien Dios ha enviado, habla las palabras de Dios. ¿Y por qué? Pues Él da el Espíritu sin medida. Es decir, que Jesús cuando hablaba, estaba hablando bajo el control, la dirección del Espíritu Santo. Él le daba la palabra. Y por eso sus palabras eran poderosas e impactaban a los oyentes. Y piensa que tú tienes el mismo espíritu. Y seguro que es la realidad, si no de todos, de muchos de los que estáis aquí en esta mañana, de cómo, de alguna manera, vuestras palabras las han percibido con gracia, o palabras de poder, palabras impactantes. Y esa es la obra del Espíritu, cuando pone en nuestra boca las palabras, cuando vivimos, lógicamente, en dependencia del Espíritu Santo. Dice que el Espíritu Santo es dado sin medida. Así que cuánto Espíritu Santo tengo o no depende de la cabida que yo le dé. ¿Cuánta cabida le doy yo al Espíritu Santo en mi vida? Y cuando un creyente está lleno del Espíritu Santo, se nota en su vida. Y ahora, claro, aquí apaguemos las luces y no nos miremos unos a otros, ¿verdad? Porque hay síntomas.
¿Y cuáles son los síntomas de un creyente que está lleno del Espíritu Santo? Bueno, lo dice Efesios capítulo 5, versículos 18 al 21. Sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. ¿Has notado los síntomas de una persona llena del Espíritu Santo? ¿Qué es lo que esperas ver? Que está flotando en el aire, que tiene una aureola en la cabeza. No dice nada de eso la Escritura. Dice que se nota en su habla, en sus conversaciones, los temas de conversación, de qué habla y cómo habla. Se nota en que tiene ganas de cantar. Es una característica, siempre lo ha sido, de los creyentes, ¿verdad? Que somos muy cantarines, que nos gusta cantar, nos gusta la música. Dando a veces gracias, no, dice, dando siempre gracias. Dando siempre gracias por algunas cosas, no, dando siempre gracias por todo. Porque todo lo que ocurre en mi vida forma parte de los buenos propósitos de Dios. Es verdad que a veces no entiendo por qué, pero confío en Dios. Y si estoy convencido que Dios está teniendo control de mis circunstancias, entonces aún podré darle gracias por aquellas que no me gustan, pero por alguna razón las experimento. Y la otra característica que menciona este pasaje, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Un creyente lleno del Espíritu Santo tiene una actitud de sumisión. No se cree superior a los demás. No trata de imponer sus criterios, su manera de ser o de pensar, sometiéndoos unos a otros. Una actitud de dependencia unos a otros. Esos son síntomas, manifestaciones de una persona llena del Espíritu Santo. Y así lo eran los apóstoles, que eran hombres, gente sencilla, la mayoría de ellos, y sin embargo la gente quedaba sorprendida cuando les veía y les escuchaba. El Espíritu Santo también en la vida de Jesús notamos que iba controlando sus movimientos. No solamente Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, sino que lo que él hacía, si iba o no iba, o lo que hacía o decía, estaba controlado por el Espíritu Santo. Después de que Jesús fue bautizado, dice el Lucas 4, versículo 1, que Jesús volvió del Jordán, del río donde fue bautizado, y fue llevado por el Espíritu Santo. Por el Espíritu fue llevado, aunque en este caso al desierto, fue llevado al desierto. ¿Y qué ocurrió cuando el Espíritu Santo le llevó? Le llevó a un palacio lujoso, a un gran banquete de marisco. No, le llevó al desierto. Y claro, a veces por eso la manera en que Dios guía nuestras vidas a veces nos sorprende y nos puede descolocar. Porque ¿qué ocurrió en el desierto? Pues aquellos días de tentación, las tentaciones que sufrió Jesús. Y es de la experiencia también del creyente, también cuando está lleno del Espíritu Santo, cuando obedecemos a Dios, cuando tomamos decisiones en obediencia a Dios, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu, cuando hablamos a otros. Sí, a veces el Espíritu nos lleva al desierto y somos tentados tal vez a desanimarnos, a lamentarnos de nuestra situación o tentados a abandonar aquel ministerio, aquel servicio, aquello que hacíamos. Sí, eso sigue funcionando igual en la vida del creyente. Pero es tan importante que veamos a Jesús, nuestro modelo, y cómo él interactuaba con el Espíritu, y cómo eso tiene que ver con las cosas cotidianas, con el día a día. A veces pasamos por situaciones difíciles, y es el Espíritu que nos está metiendo por algún motivo. Algunos piensan, claro, cuando vienen las adversidades y dificultades, si tal vez será un error, hay algún error que he cometido, y podría serlo, claro, también. Pero no necesariamente es que has hecho algo mal, sino incluso diría que es síntoma de todo lo contrario.
Cuando uno está más cerca de Dios, también el enemigo nos ataca con más presión. ¿Y qué pasó después de aquellos 40 días en el desierto? Pues leemos en ese capítulo 4 de Lucas, el versículo 14, dice: Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu. Qué interesante cómo las pruebas fortalecen la fe del creyente. Las pruebas nos capacitan para desarrollar un ministerio todavía mayor y más potente. Aquellas personas que han sido quebrantadas, doblegadas, que han sufrido, pero que se han fortalecido en Dios, son las capaces para traer bendición a otras personas. Jesús pasó por el desierto para regresar fortalecido. Y lo vemos lo mismo en la vida de los apóstoles. Y yo me decía a mí mismo, tenemos que aprender a escuchar más al Espíritu Santo, a dejarnos ser guiados por Él. Y que Él nos llevará a veces al desierto, pero luego nos traerá con ese poder. El Espíritu Santo, de una forma muy interesante, aparece en la vida de Jesús en sus milagros. Jesús no era un hombre con poderes personales, especiales, porque todo lo que hizo Jesús, nos dice la Biblia, y lo vamos a leer ahora mismo, era por el Espíritu Santo. Dice Hechos 10, versículo 38, cuando Pedro está hablando con Cornelio, le está explicando, y les dice: vosotros sabéis cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y viene la explicación de Pedro: porque Dios estaba con él. Ungido por el Espíritu Santo era como Jesús estaba haciendo los milagros. Y por esa razón recordaréis aquel episodio del Evangelio con esa frase que para algunos ha resultado inquietante, es de que si alguien atribuía a Jesús que hacía los milagros por el poder del diablo, era la blasfemia no contra Jesús, contra el Espíritu Santo. Porque los milagros de Jesús no los hacía él como hombre, sino que los hacía el Espíritu Santo a través de Jesús. Jesús era usado por el Espíritu Santo para hacer aquellos milagros. Y por eso leemos también en los Evangelios una frase que puede ser sorprendente, en Mateo 12, 28, que Jesús dice: si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, Jesús confirma que es el Espíritu el que hacía los milagros. Y el pasaje paralelo de Lucas pues dice que por el dedo de Dios era el Espíritu de Dios. Y lo mismo leemos en el libro de Hechos. El Espíritu Santo usaba a los apóstoles. ¿Y qué ocurría? Sanaban enfermos, expulsaban demonios y hasta resucitaban a los muertos. ¿Quién lo hacía? ¿Los apóstoles? No. Era el Espíritu de Dios a través de los apóstoles que hacían eso. Y piensa ahora, Dios te ha dado a ti ese mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el mismo, de ayer, hoy, por los siglos. Y ese Espíritu es el que Dios ha puesto en nosotros. Y si Dios quiere, a través de nosotros puede hacer lo que Él quiera. No hay límites a lo que Dios quiera hacer. Otra cosa es cuál es su voluntad. Por eso Juan 14, 12 nos dice algo también muy llamativo. Dice: en verdad os digo, el que cree en mí, y si tú crees en ti, esto es para ti, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. El Espíritu Santo es el poder de Dios que quiere usarte a ti para traer bendición a este mundo perdido, caído, necesitado, para consolar también a nuestros hermanos. Y yo a veces voy y no sé qué es lo que voy a decir y qué decir. Pero qué bueno poder pensar que si me encomiendo a Dios, el Espíritu Santo hará lo que yo no sé que tengo que hacer. Y Él pondrá las palabras en mi boca o los silencios que deba tener mi boca. Y Él es el que hace la obra. Ya muy brevemente para concluir, en la tercera etapa de la vida de Jesús, el Espíritu Santo está en su muerte
y en su resurrección con 33 años. Mira, cuando Cristo afronta ese momento tan duro de la vida, el tener que ir a la cruz, la Biblia dice que fue el Espíritu Santo que capacitó a este hombre, hijo de Dios, le capacitó para afrontar lo que tenía por delante, para llegar hasta el final. Hebreos 9, versículo 14, Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Y ese es el recurso que Dios nos da a cada uno de nosotros, el Espíritu Santo, que puede fortalecernos para afrontar las situaciones duras de la vida, para afrontar nuestra muerte. En algún momento llegará nuestra muerte y podemos hacerla fortalecidos, contando que el Espíritu Santo nos va a asistir en ese momento. Y es una realidad, lo hemos recordado la semana pasada, en aquellos hermanos nuestros que aún hoy en la actualidad están siendo mártires. Es inexplicable cómo es posible que siguen creyendo en Dios, que siguen arriesgando su vida a ser torturados y se juntan para leer la Biblia, para orar y siguen hablando de Dios a otras personas. No hay explicación humana para eso, más que el Espíritu Santo que los capacita. Y ya el Espíritu es el que resucitó a Jesús de entre los muertos. Lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 11, que si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Es la garantía también de nuestra resurrección. Así que en esta mañana pongamos los ojos en Jesús. Él es nuestro modelo de vida. Es Dios, pero también es hombre y es modelo para nosotros. Pongamos los ojos en Él y procuremos imitarle. Aprendamos de Él, de este recurso tan poderoso que Dios nos ha dado poniendo en nosotros el Espíritu Santo, y podamos seguir su ejemplo. Siempre con esa sensibilidad de no contristar al Espíritu, claro, para que no se apague, es importante, pero que llenos del Espíritu podemos ser guiados en esta semana, guiados en nuestras decisiones. Qué bien poder contar con el Espíritu Santo para las decisiones. Y si piensas, si Jesús, el hombre perfecto, necesitaba depender del Espíritu Santo, cuanto más yo. Así que para adorarle en esta mañana podemos darle gracias, porque es gracias a Cristo y a su obra en la cruz que tenemos este maravilloso don, maravilloso regalo del Espíritu Santo.